Bienvenidos, queridos amigos, al único noticiero de Internet que te cuenta toda la actualidad de este dorado metal. A mi lado tengo, aquí estamos los dos, Pablo, un combatiente involuntario. Pablo, buenos días, feliz domingo. Muy buenos días, Jairo. Feliz domingo y feliz domingo a la audiencia. Aquí a por el Tenemos, noticiero que tenemos un buen tenemos noticiero hoy preparado hoy. un noticiero denso, un noticiero denso. La gente, hoy le recomendaría a la gente que se relajase, lo pusiese de fondo, porque Pablo y yo no somos lo más bonito que hay. Si queréis ver las gráficas, las tenemos. Pero es un noticiero denso y muy interesante. Pablo, ¿nos quieres hablar? Tengo aquí World Gold Council. Sí, más que nada es la encuesta que ha hecho el World Gold Council, que bueno, ha tenido repercusión en medios financieros. Vamos, han utilizado parte de los datos para comentar las tendencias que hay de compra por parte de los bancos centrales. Lo que es la comunidad del oro, por llamarla de alguna forma, de Internet, pues también lo ha comentado mucho. Pero yo quería hacer una puntualización primero sobre lo que es el Gold Council, que digamos que es una especie de think tank relacionado con la LBMA. Es un think tank principalmente de mineras. Sus componentes son casi todo pues las mineras, por llamarlas así, occidentales, es decir, las inglesas, canadienses. Tiene una delegaciones o sucursales en China e India, que también tienen, pues hay un par de miembros metidos en el World Gold Council, pero podemos decir que es una especie de socio del LBMA, en el sentido de que promueven junto con el LBMA la tokenización del oro bajo lo que hemos llamado aquí en el noticiero el sello verde. Es decir, pues todas las narrativas a las que estamos sometidos, es decir, pues quieren hacer ser ellos los que den valor al oro en función de que éste cumpla los criterios que exigen las narrativas, es decir, pues derechos humanos, derechos de las mujeres, em, medioambientalmente sostenible. Vamos, las narrativas habituales se condensan en un sello que pretenden imponer, es decir, quieren ser juez y parte del proceso que valida el oro monetario. Pero esas medidas Em, son auténticas tonterías. O sea, lo que al sí, consumidor y al banco le interesa es que el producto sea bueno, esté estandarizado, sea puro y poco esto va más. Es más como, allá. El hecho de poder decidir tú qué oro es el que tiene valor o valor monetario y cuál no, te pone en una posición de superioridad frente a quien tenga oro no validado. sí, No pero sé si me ese oro, lo que explico. me refiero, sí, pero ese oro será un oro, el otro oro será un oro que seguirá teniendo valor, seguirá teniendo lo mismo, solo que ellos, de manera artificiosa, eligen qué oro cumple con las cosas y qué oro con los criterios y qué oro no, pero los dos son oro. ¿Me explico? Sí, pero a la hora de comprar, si tú tienes la capacidad de poner el sello verde, tú puedes decir: "Mira, si quieres tener tu sello, Sí, me haces X descuento". Básicamente es el poder que te da en la negociación, pues ser juez y parte. ya. Y precisamente muchas de estas mineras que forman parte del World Gold Council son las mineras que están teniendo precisamente problemas en sus concesiones africanas, que es otro de los grandes temas que hemos venido tratando en el noticiero. Mm. Es decir, pues está ahí Barrick Los Gold, secuestros. entre otras cosas, y que simplemente por ver lo que dice la otra parte, aquí, pues eso, el World Gold Council como think tank del LBMA promueve pues, por llamarlo de alguna forma, el sello verde. Em, Estas mineras que forman parte del think tank son las que se están viendo perjudicadas en sus intereses en África, en el sentido que tienen que vender al Banco Central. Y lo que quería decir, eso, la otra parte lo que dice de estas mineras es que em,
no reportan todo lo que se produce, es decir, compran oro a mineros artesanales, lo hacen pasar como propio sin que salga en los balances de cuentas para evitar impuestos. Y bueno, todo ese oro, bueno, que cada cual piense de dónde acaba y en qué mercado se pueden hacer transacciones fuera de cuenta, que son precisamente los que promueven la transparencia del sello verde. A mí, bueno, me resulta muy hipócrita que las mineras que se han estado aprovechando de todo este esquema sean las que ahora promuevan, pues, su sello, porque es el único oro que garantiza que, pues, que son inclusivos, resilientes, medioambientales y todas estas historias que sirven para justificar medidas que nada tienen que ver con la narrativa que las justifica. Es que yo creo que Em, eso me parece me suena a un añadido. Humildemente, a mí me suena un chorrazo de narices, porque el material es el material y al inversor lo que le interesa es el material y que dispongas del material o no dispongas del material. Los otros ya son como añadidos, como yo qué sé, poder hacer algo más en la mina o que es una mina, lo dicho. O sea, a mí me parecen chorradas para justificarse ellos y tratar de justificar, como tú bien dices. em, no, para mí no es ninguna chorrada, Jairo, es de hecho, mm, vamos a seguir desarrollándolo en una de las partes que no he visto que se haya comentado de la encuesta. De todas formas, por seguir comentando, el World Gold Council, aunque se llame World Gold Council, no es nada oficial. O sea, las naciones no están obligadas a reportar nada. De hecho, simplemente viendo las respuestas de los participantes que dicen que van a comprar oro, que están adquiriendo oro, respecto a los que reportan, vamos, muchos de los que han participado en esta encuesta, sí es cierto que van a comprar, como afirman, no lo han reportado al World Gold Council. Igualmente hay que decir que tampoco hay obligación de reportar el oro al FMI. Es decir, estamos hablando de un mercado en el que únicamente se puede intuir qué es lo que hace cada uno y más en función de estas pequeñas cosas que son muy importantes. El sello verde es una forma de controlar y decidir qué oro sirve como reserva monetaria y cuál no. Esto además se produce también, en mi opinión, como reacción. em, lo vamos a comentar más adelante, ya hablamos de ello en el noticiero pasado, y es del estándar de oro monetario que han propuesto los BRICS en Kazán. Es exactamente lo mismo, es decir, es un sello, en este caso, pues, por diferenciarlo del sello verde que se promueve desde el World Gold Council y desde el MMA y desde toda la narrativa esta de inclusión, derechos humanos, bla, bla. Hay otra opción que, como bien dices tú, realmente al inversor le da lo mismo, pero sí que tiene mucho que ver en lo que es la formación de precio y los flujos hacia donde se va a dirigir el oro. Es decir, si se impone el sello Eso verde, sí, el oro se eso va a sí. dirigir al LBMA. Si se impone el otro sello, el oro va a ir a Shanghái, por resumirlo brevemente. No es una cosa trivial para nada lo Yo lo que que está en juego veo, aquí con los diferentes sellos. Lo que comentaba respecto al estándar monetario, si quieres, creo que tenemos ahí la noticia por ponerla de sí, fondo. Esta es, la anterior, la anterior. yo lo que me Em, refiero, sí, un comentario, un breve comentario. Yo lo que me refiero es que, vamos a ver, comparo las dos, ¿vale? En mi cabeza comparo las dos. Comparo la normativa que quiere sacar el EBMA, esta del oro verde, el sello verde, y comparo la normativa que quieren sacar los de Shanghái. Los de Shanghái abogan por una normativa de pureza, ¿correcto? Eso me parece de puta madre. Lo que tantas veces hemos hablado en el noticiero, un estándar de tamaño, de dimensiones, pues 1 kilo con estas dimensiones, tal, que sea de esta manera. Me parece eso bien estandarizado. Eso, digamos que yo lo veo útil. Lo de Shanghái me parece una medida útil, porque tienes un producto estandarizado.
Pero lo de las mineras, ¿por qué digo de chorrada? Porque es que lo de la LMBMA me parecen más movidas occidentales, no movidas que afecten al producto resultante. ¿Sabes? Me parece, se me antoja a mí más un sello verde pillado al vuelo, o sea, una justificación banal y de nada práctica. Yo, es mi opinión, ¿sabes? O sea, veo bien un sello, no un sello, sino una estandarización, porque como todos sabemos, seguimos en el noticiero, cada uno es de su padre y de su madre. Nos hemos encontrado noticias de que hay oro sin estandarizar en muchas bóvedas, uno que es 998, otro que es 900, otro que pesa 400 onzas, otro 500. Yo entiendo que la parte asiática, ese compendio asiático, ruso, Abu Dhabi, quiera tener un estándar de calidad y de dimensiones. Eso me parece genial. Lo que veo de lo otro, en mi humilde opinión, es que me da la sensación de que es eso, es un artificio banal, ¿sabes? Es lo que quiero decir con eso. Mm, hombre, a mí no me parece, ya digo que no me parece para nada banal. Si lo quieres ver de otra forma, cada bloque está proponiendo un estándar monetario distinto. Mm, La justificación, o sea, la narrativa que justifica que haya dos estándares monetarios distintos es superflua. O sea, no, yo no entraría en ese tema para nada. exacto, Pero el hecho de exacto. que haya dos oros monetarios, por decirlo de alguna forma, lo que esconde es una La guerra por separación. atraer el oro Mm, hacia el sello que logra imponerse a nivel mundial. Es decir, estamos, completamente de acuerdo. si quieres verlo de otra forma, en una guerra por determinar cómo se forma el precio y dónde se forma. Y hacia dónde fluye el oro, principalmente. Ten en cuenta que a mí el movimiento de los BRICS, el que aparece en esta noticia, que por cierto, por comentar brevemente cómo presenta Rusia en general, noticias que en mi opinión son muy relevantes, pero pasan desapercibidas. En el titular es fundamental, pero luego si lees el artículo te empieza a hablar de diamantes, y al Mm. final, o sea, digamos que no, no resaltan la relevancia que tiene, el hecho de que los BRICS hayan decidido tener un estándar monetario con el que comerciar entre ellos, que es lo que está diciendo el titular. Em, lo expliqué en el noticiero pasado, no quiero volverlo a repetir, que no le interese que lo vuelva a ver, pero básicamente em, este nuevo estándar monetario con el que se va a realizar el comercio entre los BRICS, posiblemente sea el colateral que se use en los intercambios en divisa nacional que están ya en marcha desde hace además un par de años, o sea, no es algo nuevo. Em, esto obliga o hace que haya un precio diferente para el oro monetario con el formato de los BRICS. Es decir, simplemente por el hecho de que es el formato que se puede utilizar como colateral, hace que tenga una demanda superior a un oro que no cumpla con ese requisito. ¿Qué quiere decir esto? Que ese oro va a tener otro precio diferente al que se forma en Londres. ¿Me explico? No, es que no sé si o tienes alguna pregunta o... Lo que me hace preguntarme a mí es cuál de los dos precios ganará. ¿Por qué? Porque dada la situación de dónde están las minas, de dónde están los yacimientos, veo más fácil una estandarización una estandarización, un flujo de metal hacia los países que simplemente reciben el oro y lo quieren estandarizado con unos estándares de calidad y de dimensiones, que un occidental que me viene a preguntar de dónde lo he sacado. ¿Sabes? Eso, yo lo que opino es que el flujo del metal, si me ponen a mí como productor de un país africano, de un país del tercer mundo,
¿Hacia qué mercado iré? Lo primero que diré es pensar en, evidentemente, el mercado que más me interese, que más me pague por mi producto. Pero también será más fácil justificar que mi producción vaya a un país que me ponga menos trabas, porque vamos a hablar descarnadamente. Voy a decirlo descarnadamente. Si, por ejemplo, yo en mi país no tengo muchos, me sobran hígados y no me importa de dónde, si la onza de oro me la trae un niño él ha sacado de un arroyo o unos señores mineros de las profundidades de la tierra con medidas de seguridad, esto, lo otro, yo, que no tengo escrúpulos, que solo voy al dinero, me interesará más, primero, dejárselo al que más dinero me dé y segundo, al que más facilidades me dé para dejárselo. Yo en este caso, como productor, como si fuera productor como zapatero en Venezuela, para Ujú. entendernos, yo diría, pues nada, mi oro que no pase las LMBA, pero me voy al otro mercado que a lo mejor no pagan tanto o a lo mejor pagan más, pero no hacen preguntas, solo quieren estandarización de calidad y de tamaño. La No sé si te formación das de precios, cuenta, mm, es una cuestión más de lo que decide el regulador que quiere hacer con su oro, es lo que dices sí, tú. Y ahí es donde entra en juego, pues, ya la guerra geopolítica, como por ejemplo veíamos en Kenia. Al final, quien esté al mando es el que decide si el oro del país, recibe el sello verde o prefiere el sello de los BRICS. esto es como lo de Con lo los cual diamantes de ahí es sangre. un Cuando juego llega la, de poner y quitar títeres que sean afines o no. O sea, por eso cuando llega la veíamos en el mujer, caso de Kenia que, se va a China, dice que se está creando junto con China un nuevo sistema monetario, básicamente, mm, y a las 2 semanas se la lían parda, que siguen en ello, por cierto. es que esto es como lo que pasaba, que cita también el artículo de TAS, lo de los diamantes. A una mujer, cuando le pones el anillo, no, lo último que se pregunta es si es un diamante de sangre o si es un diamante artificial o si es un diamante extraído en buenas condiciones del sitio ese. No, tienes el producto. Y yo creo que eso, yo creo que los chinos lo están jugando esa baza muy inteligentemente. Por eso digo, sin querer menospreciar ni nada, que me parece un poco chorrada, porque no me parece por dónde tendrían que atacar Occidente si quiere realmente hacerle competencia a ese nuevo sistema monetario. Yo creo, humildemente, que si yo fuera Occidente, para hacerle competencia a ese sistema monetario incipiente que quieren hacer basado en la cesta, lo que tantas veces hemos comentado, yo atacaría más al precio a decir, oye, aquí te lo pagamos mejor. Porque todos sabemos, bueno, la última semana cuánto vale. También quería decir esto, estamos en periodo estacional, no sé si habéis visto la cotización del oro que ha bajado un huevo esta semana, no sé si ha sido cuánto, un 3 o un 4. No sé, la he visto un rato y listo, está ocupado. Ha bajado un huevo, pero vamos, hay una estacionalidad, hay unas circunstancias geopolíticas ahora hay que venden que todo va a ir bien. ¿Qué tal? A mí me parecen las rebajas de verano. A ver, Jairo, que nos estamos desviando, que veníamos a Sí, hablar de la encuesta. Em, a ver, todo esto está relacionado, vamos, no, yo creo que a mí este tema me parece muy, muy importante. De hecho, sale en la encuesta, aunque no se ha comentado, por eso también quería volver a la encuesta. Quería también comentar una cosa sobre lo que es el World Gold Council, que como digo, no es un organismo oficial, con lo cual también podemos preguntarnos que por qué los países reportan o no reportan al World Gold Council, si no tienen la obligación de hacerlo. Yo creo que es una forma también para los países de anunciar o de crear un momento respecto al oro. Es decir, si China quiere seguir calentando
el run run de fondo sobre que compra oro, pues reporta al World Council que ha comprado, reporta cantidades muy pequeñas que en general todos los analistas coinciden, hasta Goldman Sachs, como veíamos en el Mm. noticiero anterior, que realmente está comprando mucho más. Reporta una mínima parte para dar titulares. En el fondo, es lo que es también la encuesta, es para dar titulares y, de nuevo, recordando que no deja de ser un think tank del LBMA o ligado al LBMA. Y con esto, si vamos a ver un poco más de lo que es la metodología y los bancos centrales que han sido preguntados en esta encuesta. Lo primero, lo pone además en la metodología, están excluidos aquellos países con sanciones. Es decir, están quitando en torno a 35 países que han sido sancionados o tienen sanciones por parte de Occidente, que, bueno, si estuviesen incluidos en la encuesta y respondiesen, pues los resultados serían bastante, bueno, fácil de imaginar que cambiaría mucho y reflejaría mucho mejor lo que realmente está ocurriendo. Si excluyes a los países más interesados en un cambio monetario y que precisamente están utilizando el oro como herramienta central tanto para evadir sanciones como para crear la infraestructura o la arquitectura que sustituya al dólar, pues bueno, tendríamos un panorama muy diferente y hubiese dado titulares muy diferentes. Luego, por otro lado, em, en el universo de la encuesta, es decir, de los países que participan, están todos los, o por lo menos se ha enviado la encuesta a todos los países considerados desarrollados. Es decir, que son, además se ve luego en la encuesta que hay diferencias muy notables en cuanto a respuestas según estén clasificados por el FMI como desarrollados o en desarrollo. Vamos, se ve que hay un movimiento de fondo entre, pues, dos países, o, perdón, dos bloques, em, eso, de los países en desarrollo, serían 150 ya, y se ha enviado la encuesta únicamente a 113. También lo que sí que podemos ver es que respecto al año anterior parece que los países en vías de desarrollo han participado más que los países desarrollados, que pues, en 2024 respondieron el 46% de los países desarrollados a los que se le envió la encuesta y este año el 39%. En cambio, en 2024 el 45% de los países en vías de desarrollo respondió a la encuesta y este año es el 50%, con lo cual, simplemente con el mismo universo, el hecho de que cambie la proporción de países desarrollados respecto a países en desarrollo que respondan a la encuesta, obviamente va a influir en los resultados y puede dar la sensación de una tendencia que no es tal. Es decir, la tendencia es la misma, simplemente el hecho de que respondan más países de un grupo que de otro cambia lo que es la dinámica. O bueno, o puede parecer que la dinámica es diferente. Con lo cual, simplemente por poner un poco de precaución en lo que es ciertas tendencias que dices, cada vez más países están X respuesta. A lo mejor son los mismos que el año pasado, simplemente ha cambiado el número de países que ha respondido. A mí Dentro de me llama la atención, Pablo, más que esto, el silencio. Pues estamos hablando de que 100 como máximo han respondido 50, ¿correcto? Hombre, a ver, es una encuesta que no tienen obligación de hacer. Lo que sí que es interesante de alguna forma es, aunque sea muy indirecto, ver que los países en vías de desarrollo tienen más ganas de participar y de alguna forma trasladar, en el fondo, su descontento con el sistema monetario actual. Y en cambio, los países desarrollados, pues no quieren saber del tema, ¿no? Es como, ostras, Es por eso, es que ahora una encuesta sobre el oro, es lo que me llama y la atención. aparte, viendo las respuestas de la encuesta, también se ve de alguna forma lo que comentaba, de que de que son al final
Em, Personas que tienen una agenda muy concreta y se ven al final en las respuestas. Y, las respuestas de los países desarrollados en alguna de las secciones que ¿por qué tienes oro? Pues porque es una posición histórica. A mí me recuerda a lo que la respuesta que dio en su tiempo Bernanke de ¿por qué tienes oro? Pues porque está ya ahí. Mm, o sea, como que, siguen las directrices que les mandan desde los centros de Desde poder. arriba. Sí, con lo cual, pues, no quieren ni responder, ¿para qué van a responder? Y lo que ¿Tú crees, responden, pues, bueno, en muchos casos es lo tú lo que crees que tienen la que responder. respuesta, tú crees que la respuesta o las respuestas que han dado los países en vías de desarrollo, esos que comentas que quieren meterse más en el juego, son respuestas propias o han sido respuestas un poco recomendadas desde China? Mm, mm, yo creo que muchos de los países que han participado, el hecho de que hayan participado más, igual, a ver, reportar al World Gold Council, más que por transparencia en las reservas, es, como digo, una forma de posicionarse o de dar un mensaje respecto a tus intenciones, respecto a tus afiliaciones en esta batalla geopolítica. Es decir, muchos países no reportan nada, pues, porque no quieren reportar. El hecho de reportarlo es un acto en sí. No sé si Mm, me explico. Em, perfectamente. Como digo, simplemente con los resultados de la encuesta, si es cierto lo que dicen los países de que piensan comprar oro, igual que lo dijeron el año pasado y el anterior, o bien están mintiendo en las respuestas, es decir, pues sí, yo voy a comprar oro y luego no lo compran, o bien han comprado oro y no lo reportan, que es lo que yo creo más probable. No sé si con eso te respondo. Em, Estaba mirando estas gráficas antes que me has enviado. Querías comentarlas. No sé, esa se ve más pequeña, lo siento. pues sí, era básicamente por poner en relación ambas cosas, es decir, los países desarrollados que siguen de alguna forma el guión impuesto desde arriba, se ve también en todas estas gráficas. Todos estos países llamados desarrollados o considerados desarrollados, la política que han venido haciendo, más allá de la narrativa, ha sido básicamente, en contra de los intereses nacionales que dicen representar. Lo que han hecho ha sido todo lo posible por salvar el sistema monetario basado en el dólar. No sé si podemos pasar a la anterior. Esta era casi la última que quería comentar de las gráficas. Eh, sí, bueno, se ven muy pequeñitas, es una pena. Sí, Bueno, aquí se ve cómo han ido bajando la deuda americana en manos extranjeras en los últimos años. Em, a ver, para que el esquema mm, que surge tras 1971 funcione, los excedentes de los países con superávit comercial tienen que reinvertirse en el sistema dólar, no deberían salirse de fuera para que siga funcionando. Y bueno, el hecho de que vaya disminuyendo, pues supone un gravísimo problema. Em, en la siguiente, es una pena que pasa a la siguiente, porfa. En esta es una pena que se vea mal, pero se ve básicamente que China viene disminuyendo sus reservas, vamos, sus tenencias de deuda americana, sin vender directamente. Yo creo que simplemente no renueva cuando vence al vencimiento, pues lo olvida. se lo embolsa, no renueva y ese superávit comercial lleva bueno, desde que se ve que deja de comprar, vamos, se ve en la línea negra ha venido
utilizando su superávit comercial para otros propósitos. Es decir, ha comprado minas desde 2009, mm, ha comprado oro, ha comprado todo lo que quieras, salvo dólares. De hecho, además lo anunció, ni siquiera, no es que digas, "Ah, esto es una cosa secreta", no, no, dijo que ya no estaba interesada en seguir aumentando sus reservas de dólares y aquí se ve, no, vamos, no ha engañado a nadie, lo anunció y bueno, pues también el hecho de anunciarlo cambia las dinámicas de, uy, que China no compra, pues el resto de países también toma nota. Lo que quería decir es que si vemos, básicamente lo que ha hecho Reino Unido es compensar eh, el descenso de la línea negra que vemos, que son la deuda americana en manos chinas, pues Reino Unido ha venido compensándola. Si eso está en su interés, bueno, o sea, me refiero en el interés de Reino Unido o en el interés de mantener el sistema, pues ya que cada uno juzgue, se ve mejor, aunque en la siguiente creo que es, bueno, aquí es lo mismo, simplemente con más monedas que vemos que son precisamente los países desarrollados los que siguen las directrices de, de quien les mande por encima. Básicamente lo que hacen es salvar el sistema, es decir, están comprando la deuda que China y otros países están dejando de comprar. Como Los digo, amigos de la órbita que dólar. cada cual juzgue si eso es en interés de sus propios países o no. Y por último, la siguiente es las reservas de oro del Reino Unido, que para que se vea claro que son los garantes o los que salvan al dólar o hacen todo lo posible por salvar el sistema del dólar. Aquí se puede ver eh, cómo desde el pico de en torno a 1960, que fue cuando se formó la London Gold Pool, ya solo con el nombre London Gold Pool, una institución dedicada a mantener la convertibilidad del dólar. eh, o sea, el hecho de que sea Reino Unido el que cree instituciones para salvar al dólar ya, no sé, bueno, es como un poco sospechoso. Y bueno, mientras el resto de países del mundo aprovechaba la ventana de oportunidad que suponía que los $35 por onza em, se podían convertir en oro y realmente el precio de mercado era otro. Las reservas que tiene a día de hoy Italia o Alemania vienen precisamente del momento en el que Reino Unido, en cambio, vendía todo para mantener esa convertibilidad. Es decir, estaba sacrificando sus reservas de oro para mantener el dólar. Qué buen amigo. Si vemos luego las siguientes ventas, o sea, a partir ya de... No, no, deja el anterior, que Sí. sería eso. A partir del 71, bueno, cuando ya se acaba la London Gold Pool, vemos que aún así han seguido disminuyendo. Y también, en mi opinión, es parte del intento de mantener el dólar como eh, reserva mundial, tratando de deprimir el precio del oro. En, a partir de los 90, sobre todo, y para que se vea que, pese a que la narrativa diga que los bancos centrales son organismos independientes, bla, bla, actúan de forma coordinada y, de hecho, hay hasta acuerdos firmados entre los bancos centrales para vender sus reservas de oro de forma coordinada. O sea, es que es lo opuesto Sí, a toda la narrativa. Las medidas que toman son opuestas a las narrativas que se supone presentan al público. En estas ventas coordinadas de bancos centrales, que son los bancos centrales que en la encuesta son considerados como economías desarrolladas, em, de nuevo es Reino Unido el que lleva la voz cantante de todos estos acuerdos, el que más oro vende y el que más lo anuncia. De hecho,
el pico bajo del oro fue justo después de que Reino Unido anunciase a bombo y platillo que iba a vender, no sé si 400 un montón de toneladas, con lo cual, claro, tú anuncias que vas a poner mucho en el mercado, el precio baja, lo cual es lo opuesto a lo que te interesa. Si lo que quieres es conseguir dinero, no lo anuncias. Vamos, si lo anuncias, lo que haces es básicamente ganar menos dinero. Con lo cual, de nuevo, vemos que poco tiene que ver con el interés teórico de los ciudadanos del Reino Unido. Y por comentar, en estas ventas coordinadas se incluyen las ventas de Solves en su momento. Es lo que estaba pensando. Es lo que estaba pensando, macho. La Con lo llamadita. cual, básicamente, pues hay ciertos países en los que los títeres o las personas a cargo de la política monetaria que dicen que son independientes realmente, pues, se ve que están básicamente para defender intereses que no son suyos. Bueno, y en el caso del Reino Unido se ve muy bien. Eh, También que vemos, bueno, si vemos un poco la historia, la London Gold Pool se acabó. O sea, no, al final, el último en tirar la toalla, por así decirlo, de bueno, esto ya no hay forma de salvarlo, ha sido siempre Reino Unido. Con lo cual, pues, solo por ver que Reino Unido está aumentando un montón sus tenencias de deuda americana, pues podemos intuir que, bueno, y veíamos en el otro gráfico que todos los países teóricamente independientes, Banco Central Independiente, también están haciendo lo mismo. Entiendo yo que hay una especie de London Gold Pool en este caso para comprar la deuda americana que el resto de países está rechazando. Dicho esto, Este movimiento no. los chinos no lo van, este movimiento a la baja, los chinos yo creo que no lo van a despreciar. Yo creo que esta bajada de estas 2 últimas semanas de la cotización, este movimiento no les va a pasar desapercibido. Creo que lo van a aprovechar. Yo, si fuera ellos, lo aprovecharía. Están comprando en rebajas, lo que siempre decimos. Ujú. Yo creo que lo aprovechan todos. A ver, Incluso de también, nuevo, sí, volviendo a la encuesta del World Gold Council, pese a que, como digo, no incluye a los países con sanciones, que son precisamente los, digamos, que están tirando del carro de un sistema monetario diferente que impida, pues, estas cosas, pues, que les sancionen de forma unilateral. De hecho, al final no la incluimos, pero la semana pasada hubo una resolución de la ONU, en el que se veían perfectamente los 2 bandos que hay en esta guerra monetaria. Habían hecho una propuesta para hacer un día internacional contra lo que llaman las sanciones medidas coercitivas unilaterales, que, bueno, es la forma de llamar a sí. las sanciones económicas por parte de uno de los bloques, de forma unilateral. Viendo los países que votaron a favor y en contra, pues se ve claramente la ruptura absoluta que hay en el mundo actualmente. Eh, lo que quiero decir con esto es que de alguna forma, en esta encuesta, aunque pasa desapercibido, em, no refleja, pese a que los resultados son como, ostras, todos los bancos centrales están comprando o la mayoría están comprándolo, aún así no refleja la realidad. Es decir, están excluidos los países más relevantes a este respecto. Luego, pues, la verdad es que yo creo que, dicho esto, los resultados de la encuesta están disponibles, o sea que a que le interese, pues puede verlos y sacar sus propias conclusiones. Yo más que nada quería eso, que la gente supiese, en resumen, que no es un organismo oficial, es, digamos, un think tank del LBMA. Están excluidos los países
que más están interesados en un cambio de sistema monetario y que tienen un sistema que es diferente al que propone el think tank del World Gold Council de sello verde y tokenización del oro. Luego sí que quería solo bueno, en un momento de la encuesta, que es lo que no se ha comentado en la mayoría de canales que he visto yo, hay un momento que habla precisamente de eso, que es qué porcentaje de países están pensando en em, pasar su oro a em, en un formato diferente a los Good Delivery del LBMA, que ahí veíamos que bueno, que hay, creo que era un 23%, si no recuerdo mal, Sí, querían, vamos, que están considerando o haciendo un cambio de formato monetario, básicamente, del LBMA o bueno, o el nuevo oro que reciben no lo pasan al formato Good Delivery del LBMA, sino que optan por otro formato que yo entiendo que será el formato de los BRICS. Y dicho esto, lo que quería decir con el hecho de que haya 2 precios es que lo más probable es, una vez que eso ocurra, se va a producir un arbitraje. En el momento que hay 2 precios, es inevitable que haya un arbitraje entre ambos. El hecho de que el formato, que proponen los BRICS sea, primero, más accesible al público, es decir, ni tú ni yo vamos a tener un lingote de 400 onzas, salvo que nos toque la lotería. Con lo cual, a ese formato es un formato que restringe mucho el acceso al oro físico, por lo menos en el formato monetario. Em, Mientras que el formato de 1 kilo, pues oye, en un momento es más manejable. dado, pues, se podría lograr para un particular. Y en cualquier caso se permite acceder a partir de 100 gramos, con lo cual está Es pensado mucho más abierto. para que el público pueda entrar, lo cual ya de por sí le da más liquidez y la liquidez al final se acaba reflejando, aunque sea marginalmente, en el precio. Es decir, si un formato tiene más liquidez, lo normal es que, pues digas: "Joder, esto lo puedo convertir más fácilmente, pues tiene Me un valor interesa. añadido". Luego, por otro lado, el hecho de que sea el colateral con el que se realizan las operaciones dentro de los BRICS le da Uno más. un más valor simplemente. A ver, tu onza de 400 o tus 400 onzas Good Delivery las tienes que fundir para entrar en este esquema, lo cual crea, y yo creo que parte de los movimientos que estamos viendo de entregas récord en el COMEX, se debe a este arbitraje. Es decir, en este momento tú podrías, vender oro en Shanghái, mientras compras un futuro en el LBMA por el mismo precio, embolsarte la diferencia y de aquí a un tiempo, pues eso sí, tienes que reclamar el oro físico. No te vale que te Exactamente. digan: "No, no, te damos ahora más dólares", o hace un rollover sobre tu posición para no reclamar el oro físico. De hecho, bueno, pues estamos viendo entregar récords de oro que al final acaba siendo la forma de hacer este arbitraje. Lo que hablábamos con las diferencias entre países en algunas de las noticias. Solo Esos por recordar, movimientos, sí. em, l el arbitraje en el mercado es en mi opinión, la fuerza más poderosa que hay. Es decir, si te pones a contracorriente, acabas arrastrado. Cuando Estados Unidos finalmente, eh, acabó en bancarrota, es decir, cuando no pudo cumplir con sus compromisos de $35 la onza, fue precisamente por un proceso de arbitraje. Es decir, había 2 precios del oro, uno el precio oficial de $35 la onza y otro precio diferente en el mercado, con lo cual lo que hicieron, bueno, Romper la principalmente baraja. Francia, fue hacer un arbitraje en base a esa diferencia. Es decir,
vendía oro en el mercado a un precio superior al que lo podía comprar por los acuerdos de Bretton Woods, embolsándose la diferencia y con esa diferencia podía reinvertirlo en seguir ese mismo esquema mientras hubiese diferencia de precio. Y en el fondo lo que pretende o lo que consiguen indirectamente los BRICS al tener un nuevo formato monetario es crear dos precios para el oro y ofrecer la posibilidad de hacer arbitraje. Eso también implica que, pues eso, que se reclamen a vencimiento los contratos en el COMEX, ya que es la forma de hacer ese arbitraje y también la forma de reciclar dólares en oro. O sea, los dólares que no se están reinvirtiendo en el esquema de mis excedentes, los invierto en bonos de deuda con un interés, sino que se invierten en otras cosas. La forma de cambiar dólares por euros, pues son los mercados que lo aceptan, que pues eso, Londres, Nueva York, y al haber posibilidad de arbitraje, pues bueno, Pero es aunque que hay, se une la noticia que tenemos ahí. es que es lo que te iba a decir, o sea, hay más jugadores en este tablero. Alemanes e italianos, a los españoles ni se nos ven ni se nos espera. De todas formas, no lo sé, no creo que tengamos mucho oro por ahí. De hecho, no creo que tengamos mucho oro aquí. Pero, por ejemplo, los alemanes y los italianos, oye, lo nuestro para casa, que hacen las joyas de la abuela guardadas en un banco, guardadas en una bóveda de Nueva York. Sí, y bueno, y luego, por volver muy brevemente a la encuesta y a la imparcialidad o no del World Gold Council, teniendo en cuenta que son prácticamente como una extensión o un think tank del LBMA, el LBMA es todo menos neutral. Es Mm. decir, expulsó a Rusia del LBMA. Con eso está ¿Qué todo hizo? dicho. O sea, ¿Qué es un hizo con los instrumento activos? también. Luego ya que cada cual juzgue si fue una buena jugada o no, pero lo cierto es que se unió a las sanciones, mm, con lo cual, pues no es neutral tampoco. Eh, ¿Qué hizo con los activos de Rusia? y ¿Perdón? ¿Qué hizo? ¿Se sabe qué hizo con los activos de Rusia? ¿La expulsó simplemente o dijo me lo quedo Pues, también? Porque más yo o he menos. oído por ahí la cifra de 300.000 millones de dólares incautados en activos a Rusia. Bueno, esto es que está muy relacionado precisamente con esta noticia. Em, si tú quieres evitar el riesgo de que te impongan sanciones, mm, está claro que no tienes que tener activos en dólares porque te desconectan del SWIFT, pero el hecho de tener tu oro fuera de tu país, hace que sea tan peligroso como tener activos en dólares, es decir, te lo pueden requisar, básicamente. Imagínate, Pablo, Y aparte que imagínate. eso no es una suposición abstracta de algo que no haya pasado nunca, sino que le pregunten a Venezuela con su oro precisamente en Londres. Em, Imagínate que llega y dice ahora Europa, empieza a gobernarnos un sanchista y dice Europa, pues no, mira, oye, todo Trump, todo esto que habíamos hablado de la OTAN y de tal, mira, que vamos a ir por libre, que no te vamos a incumplir el contrato y no te vamos a pagar el 5% de nuestro PIB. Imagínate una jugada así, que es imposible porque están deseando gastarse la pasta en armas. Pero imagínate una jugada así. ¿Cómo crees que respondería Estados Unidos? es que no va, bueno, por ahora no va a ocurrir. Ya digo que estos países, viendo su actuación histórica, es decir, vendiendo oro para salvar el sistema dólar, esto incluye a España y al mismo partido que está hoy en día gobernando, pues no tiene pinta de que vaya a ocurrir. Y luego, solo por comentar brevemente, el hecho de, de que los países europeos hayan firmado el 5% no deja de ser echar un capote a Estados Unidos para que equilibre su balanza de pagos respecto a Europa bestial. Es decir, ese 5% va a servir
para equilibrar la balanza de pagos, porque casi todo ese dinero va a ir a empresas de armamento de Estados Unidos, lo Esa es la cual va a pregunta. repercutir en la balanza comercial, que va a ser más equilibrada respecto a lo que ocurría actualmente. Esa es otra pregunta que yo me hago. Si, por ejemplo, no tiene que ver con el tema, pero una cosa me lleva a pensar la otra. ¿Qué pasa si nosotros, o un país, o Francia, o Inglaterra, o cualquiera de estos, decide, muy bien, voy a invertir ese 5% de mi PIB? No tiene que ver con el tema, pero me es imposible soltar la cosa para que la gente lo piense un poco. ¿Qué pasa si llego a Estados Unidos, España, y le digo, no, mira, sí, estoy completamente de acuerdo, voy a invertir el 5% de mi PIB en defensa? De acuerdo, voy a aumentarlo hasta el 5%. Y toda esa morterada de dinero va a parar a una empresa única y exclusivamente española, que desarrolle sus sistemas, que tenga su funcionamiento, que sea completamente patria. O sea, reinvierto ese dinero que tú me obligas a reinvertir en nosotros. ¿Qué creéis que diría Estados Unidos? Yo no lo sé, ¿eh? ¿Cómo les sentiría? Porque claro, es lo que estamos hablando aquí, todo ese dinero va a ir a la industria en gran parte, como bien dice Pablo, a la industria armamentística norteamericana. Pero ¿qué pasa si hiciéramos la jugada de esa manera? ¿Le gustaría a los americanos o vendrían más acciones? Hombre, yo supongo que está ya todo atado. Vamos, que Mm, los acuerdos ya están hechos y luego, aparte, la capacidad de las diferentes industrias nacionales, pues hay países que más o menos sí que podrán hacerlo, pero otros que no, que dependen de comprar armas. Y de nuevo, más allá de la narrativa lo único que esconde es la justificación de las medidas que sirven a los intereses del dueño de la narrativa. Es decir, si el objetivo de fondo es equilibrar la balanza de pagos, pues es que lo van a vender a quien lo tienen que vender, porque el objetivo es ese, no es más allá de la narrativa que sea por armamento, no, el objetivo es equilibrar la balanza de pagos, y lo que se intercambia son armas. Vale, pero el objetivo es la balanza de pagos, no las armas en sí. sí, Con lo cual, pues bueno, es una suposición que no creo que vaya a ocurrir, pero bueno. Iremos también viendo tendremos. que el mundo se redefine también por momentos, con lo cual no se No, sabe por dónde saldrá. esto es cambiante de un día para otro. O sea, la semana pasada estábamos hablando de los bombardeos en los búnkers, de lo que estaba ocurriendo. Y en estos, o sea, en esta semana, en estos 5 días, mientras hemos estado preparando el noticiero, ha habido cambios, ha habido nuevas estrategias, parece que se ha impuesto la paz a nivel mundial. Yo no termino de creérmelo. Estamos viviendo en un mundo donde el cambio es al día prácticamente. Yo no veo situación para la subida de las bolsas. mm, y creo que lo que nos toca, el mono del mazo, el mazazo que ha dado esta semana, no va a ser, lo veo más estacional, y creo que no va a ser más que el aprovechamiento de algunas naciones, como dígase China, dígase Rusia, para poder rellenar un poco más el fondillo de la caja. Pues posiblemente, vamos. Las tendencias son las que son y sobre todo que precisamente los bancos centrales o grandes actores pues tampoco es que sean muy sensibles al precio. Es decir, van a comprar en máximos porque En mínimos, como realmente sea. em, dentro de su perspectiva, posiblemente lo vean de la forma correcta, es decir, lo que ven es que se está cambiando el sistema monetario, el valor de las divisas de las que ellos son los gestores se va a, se va a seguir hundiendo, posiblemente de forma acelerada y bueno, pues tienen que prepararse y es que no hay muchas más opciones. Creo que en los próximos noticieros nos vamos a lo mejor a sorprender con alguna compra. Estoy pensando en nos vamos a sorprender con alguna compra. No me digas por qué, pero creo que en las próximas semanas, en los próximos meses, algún pequeño gran actor de cercano
va a aprovechar si la bajada sigue para anunciar alguna compra. No lo sé, me da a mí. Es intuición, es pálpito. Veremos a ver cómo se desarrolla. Recordemos que anunciar compras es lanzar un mensaje sobre tu Mm. posicionamiento político. Con lo cual, no sé yo si ocurrirá o simplemente, a ver, y además se ve en la encuesta del World Council que los países no reportan. Es decir, se preparan, pero no abiertamente. Entre otras cosas, volviendo brevemente a la repatriación de oro por parte de Alemania, en Alemania hay algunos políticos que dicen que no les parece una buena idea porque puede dar una imagen equivocada sobre el estado de las relaciones con Estados Unidos. Qué gitanos. Y ya un poco por ir acabando y respecto a esta noticia, no sé si tienes por ahí el pantallazo de la entrevista Sí, al iniciador de la... es esta, es esta. No sale el pantallazo de, pero es el vídeo. Quedaros con este vídeo. Se ve en la definición. Y no sé si tiene subtítulos en castellano, pero bueno, Sí, si no, hago un brevísimo resumen. Bueno, es una entrevista a Peter Böttger, que es el que inició a partir de 2005 la iniciativa popular para repatriar el oro alemán que se encontraba en ese momento en Francia, Banco de Inglaterra y Estados Unidos. Luego, posteriormente, se metió a político y ahora es pues, parlamentario del Bundestag. Vamos, que tiene ya un cargo de alguna forma importante y, bueno, por resumir, lo que viene a decir Peter Peugenga en la entrevista es que estamos al final del experimento monetario, en la fase final, eh, que, bueno, pues cuenta un poco su experiencia de la repatriación, recuerda los datos fundamentales, es decir, pues que desde que oficialmente lo solicitaron hasta que los recibieron pasaron años y que los lingotes que recibieron no eran los originales. Que, bueno, dice que a efectos prácticos eso es irrelevante, es oro, pues que da lo mismo que es el de ahora que es el de antes, pero que el hecho de que no sean las barras originales, pues dice todo sobre las dudas que pueda arrojar si está ahí el oro o no. Y luego dice una cosa que a mí me ha parecido muy interesante, que es un poco lo que comentamos en su momento en el noticiero sobre la auditoría de Fort Knox, que si que anuncian una todavía auditoría, ni se la ve ni se si la espera. precisamente lo que comenta Peter Böttger es que en la auditoría de Fort Knox, básicamente lo que hizo Trump es avisar a la Fed de que si no tiene todo en orden, que se dé prisa o sea, está dándole tiempo para que la auditoría salga correcta, que es lo que decíamos en el noticiero. Bueno, lo que yo creo que lo que dije en su momento, que si anuncian eso es para que salga correcto, no lo van a anunciar para que Pillarnos en el sistema calzoncillos. reviente en el momento que lo digan. Es decir, si anuncias eso es para que salga bien y lo que dice este hombre tiene mucho sentido, que es como, a ver, señores de la Fed, sabemos que no está en orden, pónganlo en Vayan, orden, ponlenlo. que si no va a haber un problema aquí. Y lo que comenta es que, bueno, aunque no tenga por qué ser el único motivo, a partir de ese momento es cuando hemos visto eh, inmensas cantidades de oro fluyendo de Suiza, de Londres, de Europa a Estados Unidos. Es decir, de nuevo, Poniéndose al día. sí, realizando un salvamento del sistema, una vez más. Los mismos países que vengo comentando en todo este noticiero, que no responden tanto a sus intereses nacionales como al interés por salvar el chiringuito. Tiene Trump Y unas ganas de darle boleta a Powell de narices. Tiene unas ganas de quitárselo del medio.
ya está pensando en cómo será el siguiente que ponga. El otro día, hace unas horas, hizo las declaraciones Trump de que el siguiente venga, si será más modoso a sus peticiones de bajadas de tipos. Esto va a ser una impresora toda mecha, macho. Iremos viendo, porque tampoco. Yo creo que están quemando los últimos cartuchos. Precisamente de eso vamos a hablar el próximo noticiero, De los de, últimos cartuchos. de los últimos cartuchos criptográficos, que además lo dicen ya claramente, que el mercado cripto va a servir para aumentar la demanda que están perdiendo, como hemos visto en este noticiero. Sí. eh, pues básicamente la gente no quiere más deuda americana y se la van a colocar a los No la criptoinversores. quieren. No la quieren. No la quieren. No la quieren. Lo dices tú bien en tu Y nada, vídeo. por No echarle la un poco quieren. de autopromoción, tengo un par de vídeos al respecto. Creo que con el próximo programa se va a entender mejor la viñeta Sí. esta del gobierno chino de que tiene que ver Bitcoin con la deuda americana que está aplastando ya. Bueno, No de todas formas, desveles. vamos, No ya desveles. para quien quiera, pues que lo vea en mi canal y Que si vas no, pues como la un tiro. siguiente semana lo Felicidades. comentaremos un poco más a fondo. Que todo dicho, Pablo, que va el combatiente involuntario, vas como un tiro, macho. En serio, te va muy bien el canal y a la gente se ve que los vídeos le gustan. Los he visto en varios foros que lo están moviendo y felicitarte. Es un placer estar aquí todos los domingos partiendo la barra de oro contigo, tío. Pues nada, que se mueva fuera de YouTube, que yo diría que no, YouTube no lo promociona demasiado. Nah, YouTube, estas cosas no. Especialmente la última serie que estoy haciendo, vamos, más que nada que veo que o bien no le interesa a la gente, que también puede ser, que a lo mejor, yo qué sé, pues que me interese a Hay mí no quiere decir épocas. que le tenga que interesar a todo el mundo, pero vamos, me sorprende que tenga la mitad prácticamente de visualizaciones que lo que venía siendo normal, pero bueno, da igual. El algoritmo que a todos nos dirige, querido Pablo, sus designios son extrañísimos. Ya te lo he comentado, lo en privado, te lo comento en público. Puedes subir la mayor chorradaza del mundo y que sea un éxito y tal. O puedes subir una cátedra escrita por ti, concienzuda y real y útil y todo, y que sea un bluff porque el señor algoritmo que dirige nuestras vidas youtuberas no lo considera óptimo. Nos quedamos con este pedazo de informe. No sé si quieres añadir algo más, Pablo, unos últimos minutos. Bueno, hombre, yo recomendaría a la gente que se vea el informe teniendo en cuenta lo que hemos dicho, que más que nada em, el panorama general para que esta encuesta fuese lo suficientemente representativa, faltan los principales actores que son los que están sancionados. Faltan jugadores en la mesa, así no se puede sacar una buena partida. Pablo, hemos llegado al final de nuestro noticiero. Un placer como siempre. Espero y estoy seguro de que a la gente le va a encantar este noticiero, como todos los demás. Que tengáis un feliz domingo, un feliz fin de semana. Pablo, muchísimas gracias por tu compañía. Nos vemos dentro de 7 días, ¿vale, Pablo? Venga, ahí estaremos. Un saludo a todos. Feliz domingo.